Bien, ¿está grabando o no está grabando? Sí, sí, está grabando ahí arriba. Ahí tiene el Aparece. puntito, perfecto. Bien, este, esta clase es la introducción a la química orgánica, que es cuando ustedes, la materia que va a ser base de segundo año, donde van a comenzar a ver los compuestos orgánicos. A principio de esta asignatura ya vimos algo con respecto al átomo de carbono, que es fundamental en la química orgánica, esa es la definición. En realidad, antiguamente se decía que la química orgánica era todo aquello que tenía vida, todo aquello que provenía de un ser que tenía una fuerza vital, que era aquello que le brindaba la vida, y los seres que no poseían vida son los inorgánicos. En 1828, Wöhler puede sintetizar o fabricar la urea, que es una sustancia orgánica que se elimina en la orina de los seres vivos, y de esa manera ya cambia la definición porque está obteniendo una sustancia orgánica a partir de sales inorgánicas. Entonces ahí es donde cambia la definición de química orgánica y se define como es la materia que estudia el átomo de carbono con el hidrógeno y otros elementos como pueden ser el oxígeno, el azufre, el fósforo y el nitrógeno en menor medida. Pero se dice que la química orgánica es la química del carbono, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí en la representación de la tabla periódica del átomo de carbono, que tiene un 6, después abajo tiene unos numeritos, un 12, la C que es el símbolo y el nombre. Ya un poquito más adelante vamos a comenzar a ver lo de la estructura. Y además tiene la estructura en el modelo atómico de Bohr, donde muestra los protones y neutrones en el núcleo y en la zona extranuclear los electrones. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el átomo de carbono? Porque tiene la capacidad de formar cadenas con otros elementos y con el átomo y con varios átomos de carbono para formar moléculas sumamente grandes, con muchos átomos de carbono. Entonces, tiene esa capacidad de formar cadenas lineales, ramificadas y cíclicas, que no todos los elementos tienen esa característica. Por eso es tan importante estudiar. A su vez, tiene la capacidad de formar simple enlace, dobles y triples, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de pares de electrones que intervienen en los enlaces. Y acá me voy a detener un poquitito en lo de la configuración electrónica. ¿Por qué me voy a detener aquí? Porque ustedes, cuando en la primera parte de la química inorgánica vimos lo que son las uniones químicas, solamente vimos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en la última capa. Si ustedes cuentan ahí en el modelo atómico de Bohr, la última capa que tiene el átomo de carbono, que lo ven representado ahí, son 4 electrones. Pero para saber cómo se ubican adecuadamente, aparece la configuración electrónica. En la configuración electrónica nos aparecen estos numeritos. Tengo un 1 grande, una S y un numerito chiquitito. Ese 1 grande que ustedes pueden observar es el nivel de energía. Es decir, la primera capa que ustedes ven que tiene 2 electrones. Si tengo un 2, será la segunda capa. Si tiene un 3, será la tercera capa. ¿Sí? Cada una de las capas donde se encuentran los electrones. El S es la forma que tiene esa zona donde se encuentra el electrón. Los S tienen forma de circulares. Los P tienen forma de lóbulo. Los D tienen forma de lóbulo con mayor cantidad y los F también. Y usted me va a decir, ¿pero de qué está hablando esta mujer, esta señora, de los P, los D, los F? Son subniveles de energía. Si ustedes tienen a mano una tabla periódica de las celestes, no de estas que tengo acá. Ah, sí, acá, mira, la tienen. Una de estas viejitas que yo tengo, ay, no sé si se ve. Hay una reglita de las diagonales, o en la celeste, en la parte de atrás dice regla de las diagonales, y le muestra cómo es la configuración electrónica de los átomos, es decir, el verdadero ordenamiento. ¿Por qué? Porque el modelo atómico de Bohr no explica a algunos elementos la cantidad de electrones. Entonces, el modelo de Bohr sirve para explicar algunos,
pero el verdadero llenado o ordenamiento de los electrones se realiza a través de la configuración electrónica. Por eso seguramente en el secundario les han enseñado a hacer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? Para eso sirve, para saber el verdadero llenado de los orbitales. Entonces, el 1 es el nivel, es decir, la primera capa. El S es la forma, ¿sí? Va a ser la forma esférica donde hay probabilidad de encontrar un electrón. Y el 2, chiquitito acá, significa que tengo posibilidad para soportar 2 electrones nada más. Por eso cuando arranca la configuración electrónica arranca con 1s2, 2s2, ¿sí? Sigue la regla de las diagonales. Ustedes creo que la tienen algo así, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Si encuentran algo así, fíjense en la tabla periódica, les está mostrando la configuración electrónica. ¿Y cómo se ordena? Así, regla de las diagonales. Tiene este sentido, no el sentido del renglón. ¿Sí? Entonces tengo los 2, los 3, los 4, S, todos siguen siendo S, y se va agrandando esa zona donde se encuentran los electrones. Los P tienen capacidad para soportar 6 y son como globos, donde cada globo, acá voy a tener 6, gira un electrón. Los D también son como globos, pero siempre en forma tridimensional, por eso es difícil de imaginar. Pero ese es el verdadero ordenamiento de los electrones de valencia. Entonces, si yo voy a analizar el átomo de carbono, tengo 6 electrones, 1s2, 2s2, 2p2. Sumo la cantidad de electrones y me da 6, que esos son los que tiene disponibles. ¿Pero cuántos tiene disponible para enlazar? Solamente los del último nivel. Es decir, estos acá. También en el secundario les han enseñado lo de las cajitas cuánticas, seguramente. Los S se representan con una caja cuántica, los P con 3 cajas cuánticas, y los D con 5 cajas cuánticas. ¿Para qué me sirven las cajas cuánticas? Para saber cuántos electrones están disponibles para enlazarse. Acá tengo 2 electrones, en este tengo 2 electrones, y en el 2p tengo 2 electrones. O sea, que de acuerdo a la configuración electrónica del átomo de carbono, solamente tengo disponible 2 electrones para combinar, y eso no ocurre. Entonces, tratamos de explicar por qué el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia para combinarse. Se investiga el átomo de carbono y se descubre que se forma una hibridación. ¿Qué significa una hibridación? Uno de estos electrones va a pasar al nivel que está vacío, al subnivel, perdón, que está vacío, al orbital vacío. Y de esa manera se va a estabilizar con 4 electrones de valencia. Esto se denomina el estado fundamental. Y el siguiente, que es el estado en el cual se forman los enlaces, se llama estado excitado. Estos 2 electrones quedan igual, porque el 1s no interviene en la unión. ¿Por qué? Porque es el que está más cerca, si ustedes ven ahí, es el que está más cerca del núcleo, o sea que no interviene en las uniones. ¿Qué va a pasar? Queda un electrón, otro electrón, otro electrón y otro electrón. Y de esa manera forman el átomo de carbono con 4 enlaces disponibles para combinarse. ¿Sí? Eso es lo que explica la configuración electrónica del átomo de carbono. Por eso es tan complicado hablar del átomo de carbono. Y acá es donde ocurre la hibridación. ¿Sí? En la hibridación se solapan, se superponen los orbitales. Ahí les está mostrando primero el orbital 2s, fíjense. Y después el 2p, que es lo que ocurre. Pero en realidad lo que ocurre, acá no sé si ustedes lo pueden llegar a ver, voy a ver si puedo mover esto. Ahí, fíjense que hay otro orbital, otro subnivel, perdón, que contiene un electrón. Se superponen de tal manera que queden en forma estable y puedan compartir
4 electrones. ¿Por qué se ubican de esa manera? Porque recuerden que los electrones son cargas eléctricas negativas y que se van a ubicar de acuerdo a lograr estabilidad en la molécula, es decir, a estar lo más alejado posible. Cargas eléctricas de signo iguales se repelen, se van a tratar de alejar para lograr estabilidad. Y aquí les muestra un enlace simple, perdón, entre el átomo de carbono. Este enlace que ocurre acá forma parte de acá un enlace simple sp, ¿sí? sp3, donde se combina un orbital s que quedó de un orbital s y 3 orbitales p. Estos 3 que quedaron acá, no sé, no me quedaron juntitos aquí, me quedaron todos amontonaditos, pero bueno, se ve que son 4 orbitales que tiene disponible. ¿Y cómo se forman las uniones? Fíjense, acá tengo los famosos lóbulos. Esos lóbulos, o globos, son los P. Y los circulitos que ustedes pueden ver ahí, estos, ¿sí? Es el enlace S. ¿Por qué un enlace S? Porque se combina con el hidrógeno, si ustedes pueden ver acá la molécula. En cada extremo donde están las formas esféricas hay hidrógeno. ¿Por qué? Porque se forma un enlace covalente simple con los hidrógenos. Y de esa manera se forma el enlace sp3. ¿Sí? Pero el átomo de carbono también tiene la capacidad de formar doble enlace. Y los doble enlaces se forman de acuerdo a la ubicación que ocurre de los electrones. Pero ese doble enlace no es el mismo, no es igual acá el doble enlace. Fíjense que acá les muestro un doble enlace del átomo de carbono. No es igual. Uno se va a formar con la hibridación sp2 de acá, de este que quedó. Y uno se orienta de manera 2p, sin hibridizar. ¿Sí? Ese 2p va a formar, se va a solapar con otro átomo de carbono, 2p. Y después el resto queda sp y sp con los hidrógenos. Este que tengo acá, por ejemplo, que es un sp2, se va a combinar con este hidrógeno. Este con otro hidrógeno. Este, que me quedó disponible, se va a enlazar con otro átomo de carbono. O sea que el doble enlace no se forma de manera igual, sino que se forma con un 2p que quedó acá sin combinar y un sp2. Tienen distintas formas. Cuando en un átomo de carbono se solapan los subniveles sp, se denomina sigma, y cuando se solapan los orbitales p, se dice que se forman enlaces pi. Orbitales moleculares son sin combinarse, orbitales atómicos son sin combinarse, orbitales moleculares pi y sigma son cuando se combinan dos átomos de carbono. Fíjense acá, hay un enlace de átomos de carbono, ¿sí? Por eso es importante saber cómo se van a orientar los electrones y saber qué tipo de enlace. Entonces vimos, el enlace simple, cuando comparte un par de electrones, son sp3. Cuando se ordena de esta manera, forma un enlace doble y se llama sp2. Y el enlace doble no es igual, es uno formado por un sp2 y el otro formado por el p puro que quedó. Y la otra hibridación que tiene posibilidad de formar el átomo de carbono es la sp, que es un triple enlace. Entonces acá, a ver si pueden seguir la flechita, entonces tengo un orbital 2p y otro 2p que no se combinaron, que van a formar parte de un doble enlace. Y el triple se va a formar con un sp que quedó de acá. Y el otro sp son los esféricos que forman parte de la combinación del enlace simple con el hidrógeno. Acá se forman un triple enlace. O sea que tengo enlaces pi y enlaces sigmas con el sp. Bien, de acuerdo entonces a la hibridación, podemos decir que el simple enlace, la hibridación que se forma es sp3. Doble enlace, hibridación sp2. Triple enlace, sp. Entonces dice, clasifica, ahí tienen un ejercicio parecido a lo que tienen en el práctico. Clasificar los carbonos de las siguientes moléculas de acuerdo a su hibridación. Aquí
tengo una molécula bastante compleja, que por ejemplo, entre el primer átomo de carbono y el segundo, tengo un doble enlace, o sea que ahí tengo hibridación sp2. Perdí la flechita, ahí está. Entre el segundo y el tercero tengo enlace simple, o sea que tengo enlace sp3. Entre el tercero, se me fue. Ahí. Entre el segundo y el tercero, sp3. Entre el tercero y el cuarto, sp3. Entre el cuarto y el quinto, sp2, porque es un doble enlace. Y acá de vuelta sp3. Es decir, en una molécula se van a formar enlaces sp3, sp2 o sp de acuerdo a si tiene simple, doble o triple enlace. En cambio, en esta molécula que tienen a continuación acá a la derecha, son todos enlaces sp3, porque son todos enlaces simples. Y en la de aquí abajo tienen enlaces sp3 simples y sp solamente cuando posee triple enlace, es decir, entre este carbono y este, y más a mitad de la cadena.